Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to ask you to subscribe to my channel, to comment, to share and to like my videos. So today my special guest is Peter Merritt. So welcome. Thank you very much. Thank you. It's nice to be here. Yeah, could you please introduce yourself? As you know, my name's Peter. I am an English teacher, but I'm studying philosophy and politics at Lancaster University. And as for languages, I learn languages as like a bit of fun in my own time, really. Nice, nice. Yeah, I also like studying and practicing languages. So yeah, and of course I started to post with these videos with polyglots because I want to motivate people to learn languages, to practice and to learn. Yeah. Io ho guardato uno dei tuoi video Oggi? dove tu parli dell'imitazione dell'accento, per esempio della pronuncia. Quando ti sono reso conto che sì, che ti piace imitare l'accento, la pronuncia, eccetera, eccetera, di una Ah, lingua, ma certa è lingua. una lingua, ok, guarda, in fatto il mio accento italiano non è molto buono perché è molto, è un po' spagnolo, infatti, Ma non c'è così, problema, parliamo in genere, no? in Quando generale, tu, sì, ok. quando tu Sì. impari. No? Mm, Sì, non so, è che perché quando sono stato imparando spagnolo nella scuola, ehm, ho potuto imitare l'accento spagnolo abbastanza buono, mm, abbastanza bene, sì. ma basta, non ho potuto ascoltare bene, non ho potuto leggere bene, eh, Ah no. ma in spagnolo, così che sì, è così. Ma per me penso che l'accento di una lingua è molto importante, perché penso che è utile e se vuoi comunicare o parlare, avere conversazioni, buone conversazioni con le genti Mm, del paese. ehm, mm. e sì, è più facile quando parli con un accento almeno chiaro. Sì. Sì, sì, certo, certo. Per me è anche molto importante imparare con la pronuncia corretta perché boh, ci sono tanti poliglotti che dicono: "Ah, no, no, non è importante imparare come dizione o la fonetica perché sì, è più importante di comunicare e basta." Ma per me no, per me è molto importante imparare anche la pronuncia corretta perché così, sì, così ti avvicini alla lingua, sì, alla stessa lingua, alla cultura, anche, sì. Perciò quando, per esempio adesso, sto imparando il giapponese con una professoressa italiana, infatti, da Torino. Ok. E poi quando, sì, stavamo sì, accordando dei dettagli, sì, come insegnare con che libro, e bla bla bla, eccetera, eccetera. Sì. Anche, sì, ho chiesto di insegnarmi anche la pronuncia perché ho detto no, io non voglio parlare con una pronuncia slava, no? Ok, sì. Perché sì, 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 perché la mia madrelingua è il bulgaro, sì, sono il bulgaro e il russo, no? Perciò ho detto a questa professoressa poi, no, allora non voglio parlare il giapponese con accento slavo, perché è Sì, sì. un po' strano, sì. Mhm. Ma lei ha una pronuncia perfetta, diciamo, perché
Sì, ha studiato giapponese. Sì. Queste cose sono molto soddisfatta. Ah, Sono ok. molto contenta. Mm, Sí. mm. Sí, pues el español, ¿no? Lo aprendiste en la escuela y pues me dijiste que podías imitar el acento. Pues ¿cómo? ¿Qué eran tus fuentes, digamos? Am, pues ¿estabas escuchando música en español Ay, o sí. radio? Pues ¿qué era? Sí, como Pues ahora es como, es una mezcla de, ahora español es una parte de mi vida. ¿Sabes? Que tengo amigos españoles con quien hablo cada día. Y estoy viendo muchos vídeos en YouTube en español. Estoy leyendo también libros. De hecho, me gusta matar dos pájaros de un tiro Sí. cuando estoy estudiando mi carrera en política y filosofía. Por ejemplo, me gusta encontrar y leer libros de la filosofía, de la política en español, ¿sabes? Así Sí, que en este sentido estoy matando dos pájaros de un tiro. Pero claro, claro. sí, y y sí, pienso que la, es muy, vas a progresar mucho en un idioma si este idioma es una parte de tu vida, si es casi una parte de tu identidad. También si tienes amigos, si te gusta visitar el país o si quieres aprender eh, sobre la cultura, sobre el país. Si con eso probablemente vas a progresar mucho. Sí, claro, claro. Y pues, ¿qué libros te gustan leer, te gusta leer en español? Ay, pues normalmente son libros ingleses, y originalmente ingleses, pero Ah, sí. traducidos en español, ¿sabes? Por Ya ves. ejemplo, Ujú. sí, sí, como libros no, de la política. Por ejemplo, estoy leyendo un libro de Noam Chomsky en, Ujú, sí, ah, sí. pero obviamente Chomsky escribió el libro en inglés originalmente, pero Sí, he yo comprado. también leí un poco, creo, sobre las teorías políticas, algo de Sí, él. Sí, ok, sí, vale. sí, Sí, pues para mí en política es muy importante leer am, muchas partes de ambos lados del espectro político. sí. Porque es muy importante evitar la cámara de eco, por ejemplo. Si lees libros si solo lees libros de la izquierda, pues Sí. no es representativo. Y es lo mismo Mm, con si solo lees libros de la derecha. Solo tienes un mente conservadora. Es que es muy importante leer todo. Y sí. por eso me gusta leer libros de Chomsky en la izquierda y un ejemplo de un autor, no sé, de la derecha, algo como Douglas Murray o algo así. Y me gustan los libros del centro, sobre todo. Pero sí, pienso que es muy importante. Y además estoy haciendo todo esto en español, así que dos pájaros de un tiro. Sí, sí, sí. Y pues, ¿de dónde en España son tus amigos? Por ejemplo, ¿de qué región? ¿De qué regiones? Pues Por ejemplo. sí, sí, en regiones diferentes. Tengo amigos en Barcelona o de Barcelona. Ujú. Y también tengo amigos en Madrid. Sí. O de Madrid, por ejemplo, voy a quedar, de hecho, en septiembre voy a quedar con mi amigo ahora vive en Galicia, pero Galicia. él es de Madrid. Sí. Así Sí, que sí, muchas, muchas partes de España. sí, 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 sí. ¿Y ya has estado en España antes o va a ser tu primera vez en septiembre? Ay, no, no, no es mi primera vez. No, no, no es mi primera vez. Pero no he tenido una estancia larga en No. España. No he vivido nunca en España, pero cuando era ah, más pequeño visitaba España, no muchas veces, pero ay, no sé, probablemente 5 veces.
Oh. Cuando era más pequeño, porque mi abuela vive en España también, así que Ah, sí. No, ella no es española, pero no, es no, como no, es, no. es o sea, pero es un jubilante o jubiladora, he olvidado como la palabra correcta, pero sí, es así. Muchos ingleses son así. Sí, Um, sí, 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 sí. Ingleses, escandinavos, alemanes, sí. hay muchos. Sí, 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 claro. sí. Así que, pero cuando visitaba España, cuando era adolescente o más pequeño, no podía hablar español, Ah, ¿sabes? no Así podía. que, Mm. sí, no podía, porque estudiaba español en la escuela, pero no alcancé una buena nota, porque no era muy aplicado, no era muy trabajadora. Y, y luego, hace 2 años decidí a retomar el español en plan un Sí, hobby, con un pasatiempo, y sí, 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 y, sí. y ahora lo hago así. Sí, pero lo hablas muy bien, me gusta. Ay, Sí. muchísimas gracias. Zo. En Nederlands, hoe heb je het dan geleerd? Of ben je aan het leren? Ik weet niet. Ja, nou, ik ben een beetje bezorgd met het Nederlands, omdat mijn Nederlands nu is heel, heel slecht. Maar ik spreek niet Nederlands klassiek, ik spreek de Vlaamse, zo het is Ah dialect ja, ja, dat natuurlijk. kan ik ook. Ja. Ja, Ik spreek het oh ja, maar zelden, maar ja, dat gaat goed. Mm. ja, 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 zo, mijn accent is een beetje, wel, het is niet een goed accent, maar het is een beetje Ja, meer, jawel, meer jawel. van, Is goed, is goed. meer van België, meer van België dan Nederlanden. Maar ja, ik leerde, ik vergat veel woorden in Vlaams Ja, nu, is maar, goed. maar ik woonde in België 6 jaren geleden, of 7 jaren Ah, echt? geleden, omdat ik was een wielrenner. Het was mijn werk. Ja, Ah, zo, ja. zo. En dan ik leerde de taal. Het was niet, wauw, ja, het was mogelijk te wonen in België zonder te leren de taal. Maar, Ja, het omdat, is heel omdat internationaal alles, dan. ja, ja, alles spreken heel, heel goed. Engels, spreken Engels heel, heel goed. Maar voor mij, ik denk, het is belangrijk. Ja, belangrijk voor de, ja, Natuurlijk, ja. ja, Tuurlijk. respect voor de land, respect voor de mensen. Je moet proberen Ja, te leren. tuurlijk. Ja, Ja. zo wanneer ik leerde, wanneer ik leerde Vlaamse, ik, ik, het was niet leuk voor mij. Het was niet leuk, maar ik deed het omdat het was, ik denk dat het was belangrijk te doen deze. Ja, Uh, maar waarom was het niet leuk voor je? Voor u? waarom was het niet? Omdat, waarom was het niet leuk? Mhm. Ja, maar voor mij, wanneer ik had 18 jaren, ja, het was te leren in taal, het was niet een leuke ding. Ja, Nee. het was moeilijk, het was heel, heel moeilijk. En, Ja. en zo ik doe het omdat het was belangrijk het te tonen respect. Ja. Maar ja, het was niet leuk voor mij. Maar nu te leren in taal is leuk. Is Ja, heel leuk. ja, ja, Ik ik vind het snap het, heel ja. leuk nu, hè. Ja, het was ja, precies daarom dat ik Nederlands heb geleerd. Ja, tuurlijk. Ja. Ik wilde ook respect tonen voor ja, Vlamingen, Nederlanders en zo. Ja, Mhm. dus Ja. ja. Ja, Mm. en ook ik moet zeggen dat België is een mooi land. Een mooi Mm. land, mooie mensen. En de eten is de eten, de bakkerijs, de taartjes, zij zijn heel, heel goed. Um, Wat zijn goed? um, Wat? ja, Het eten, ja, ja. zo mattentaartje, rijstaartje. Ah ja, ehm, taartjes. Mhm, mhm. ja, ja, dat voor mij, ja, ik mis het. Ja.
Ja. Ja, ik ken ik niet. Ja, van eten ken ik alleen maar frietjes. Ja, frietjes, ja, dat is. En voor mij de eten het eten van Italië of Spanje, ja, oké, het is beter voor mij. Maar de bakkerij in bakkerij in Gerardsbergen, dat is ¿qué tipo de comida? He olvidado. Oh, Ja, eh, ja, ja, eten. Ja, ja, soort van eten. Ja, deze ding, ja, deze bakkerij, soort ja, van ja, eten. ja, Ja. deze soort, ja, we hebben een Belgische, ja, het is heel goed. Ja, ik vind het leuk. En ja, ik zal gaan naar België in september. Ja, En september. Ja. ik zal een mattentaartje eten. Ja, ik kan het wachten. Ja, wat mooi. Wat leuk. Ja. Vale, vale, ya estamos al final de nuestro video. ¿Podrías darnos, pues, a mí, al público también, un consejo para todos que quieren aprender idiomas? O Ah, ok. algunos consejos, pues como quieras. Oh, sí, ok, como yo, ok, vale, sí, sí, sí. Sí, tú. Un Claro, consejo, tú eres el pues, protagonista, ¿no? ok, vale, sí, sí, sí. Sí, de verdad, vale. Pues, mi consejo sería, pues, aprender un idioma es un cuestión de tiempo. También tienes que dedicar, tienes que ponerte las pilas y trabajar mucho si quieres aprender un idioma. Pero pienso que el consejo más importante sería am, hacer hacer mucho con poco, en el sentido que puedes hacer mucho o hablar mucho con poco vocabulario. Mm. Y es que si solo hablas, no sé, 20 palabras en un idioma, en un idioma, deberías intentar usar usar esas palabras en un sentido, sí, en cualquier sentido, si es posible. Y esto en mi opinión, es muy importante. Tiene que empezar a conversar como como muy temprano en el proceso y va a llevar a más progreso, en mi opinión. Sí, sí, es muy interesante. So, yeah, so it was a very, very interesting piece of advice, I would say. So, yeah, so thank you very much for this conversation, A multilingual pleasure. conversation. Yeah. Yeah. Mm, yeah. So have a nice day. Mm, Yeah. yeah, we'll Thank stay you in very touch. much. No, thank you very much. It's really nice to be here. So take care. Yeah, take care.